Este es su programa, amado hermano, Un Minuto Basta. Hoy con un tema especial, propio de la temporada. ¿Te has dado cuenta, Jessica, que en estas fechas las personas somos diferentes, sonrimos más, hay más calor en muchas casas, mucha luminosidad? ¿O seré yo el que nada más está muy adecuado a la Navidad? No, yo creo que esos son los colores, las luces y lo propio de la Navidad, definitivamente. En todas las casas hay comida, ¿no? Sí. Y se luce uno. Pues este programa especial con el tema de la Navidad, en Un Minuto Basta queremos traerle la Navidad, un verdadero evento espiritual, un análisis del punto clave que en verdad encierra la Navidad, la espiritualidad. ¿Has escuchado tú alguna vez que alguien te hable más de lo espiritual en la Navidad que de lo material o nunca? Nunca. ¿Nunca? ¿Así de plano? Así es. Pues ¿con quién te juntas? Es increíble, amado hermano, pero hay una serie de principios que han venido a dejar abajo, Jessica, el tema de la Navidad. Fíjate, hay realidades muy crueles sobre la Navidad, porque solamente se reduce a una fiesta. Y entonces el hecho de hablar de Navidad, pues es de unirnos a los que nunca nos habíamos reunido, pero es para una fiesta, ¿no? Donde va a haber comida, va a haber de hecho intercambio de regalos y el famoso compadre secreto. Y entonces todo gira alrededor de una fiesta. De nosotros. De nosotros. Y nos olvidamos en sí del hecho trascendental que conlleva. Y entonces aquí es donde todo cristiano debe entender, amado hermano, amada hermana, la realidad espiritual. Por eso le hemos puesto este programa especial, la Navidad, un verdadero evento espiritual. Y entonces, Jessica, es el cristiano es el comprometido de entender que es un espacio tremendo para que nuestra conciencia pueda buscar un buen cauce respecto al Hijo de Dios, el Salvador, que ha nacido en ese día. Es como reafirmar, porque entendamos que nosotros lo hacemos siempre. ¿Sí? Aquí es reafirmar lo que nuestro estilo de vida y proclamarlo, gritarlo, anunciarlo más, porque el que no le conoce en estos tiempos está más susceptible. De hecho, estos son los tiempos en los que desgraciadamente más gente se quita la vida. No hablo de accidentes, hablo de gente que... Estás hablando de la temporada navideña. Sí, entonces es una responsabilidad bien importante para pero ser espiritual. creo que tiene que ver mucho el clima, ¿no? También el clima y los recuerdos que vienen a la mente uno de la soledad o de que perdió un ser amado. El clima tendría que ser en nuestro país, pero en todas estas fiestas navideñas hay mucho trasfondo y sí existe el índice más alto de suicidios. Así es. Entonces, para nosotros es una responsabilidad, más que ser espirituales, ser portadores de las buenas nuevas, reforzar todos esos esfuerzos en estas temporadas. Perfecto. ¿no? Entonces, amado hermano, vale la pena que usted y yo abramos oídos espirituales y podamos entender, porque hay tres campos, Jessica, en lo espiritual que cubren toda esencia del hombre sobre la tierra, con el nacimiento de Jesús. Con la Navidad hay tres campos espirituales que se cubren en cada uno de nosotros. Uno de ellos es el cumplimiento de la profecía. Está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Hay un cumplimiento de una profecía. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa especial de Navidad, un verdadero evento espiritual. Pero fíjate, nadie ha visto que hay un cumplimiento profético en el nacimiento del Hijo de Dios. Otro campo importante de trascendencia espiritual está en que nace el Salvador del pueblo de Dios. Lo vemos en Isaías capítulo 42, versículo 1 y también viene en Isaías capítulo 62, versículo 11. Y el tercer campo espiritual, Jessica, que cubre la Navidad es la redención de todos los pecados de la humanidad. Entonces, repito, se cubre el campo del cumplimiento de una profecía fuerte a través del gran profeta Isaías. Se abarca el campo también donde nace el Salvador del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Israel, del pueblo de Dios escogido que es Israel. Y está la redención de todos los que no hemos nacido en el pueblo escogido de Dios, pero que somos parte de su creación. Entonces también nace el Salvador
el que viene a redimirnos de todos los pecados a la humanidad. Lo vemos en Isaías capítulo 53 versículo 5 y también en Isaías capítulo 53 versículo 12. Así que imagínate, estos tres campos son de un preámbulo fuerte para poder analizar el verdadero sentido de la Navidad. Qué importante, ¿no? Basarlo en lo que es, no en la fiesta pagana. No, porque si estos tres campos los hiciéramos a un lado, entonces la Navidad se reduce a una simple fiesta donde para el hombre moderno pues es consumir y hacer negocios. De hecho, preparo el garaje de la casa y ahí vendo productos, que no tiene nada de malo, no, ni estoy criticando ninguna actividad. Es el trabajo decente, claro que es lo que más honra a Dios, pero se busca más que nada como una fecha de hacer buen negocio y buen comercio, que no tiene nada, repito, de erróneo, pero no puede quedarse en eso. Y mucho menos si diezmas y ofrendas. No, mucho menos si de lo que vas a vender diezmas, ofrendas, no, claro que no. También es un evento más comercial que espiritual. O sea, casi son especiales, los letreros de especiales, pero nunca he visto yo un letrero de amor y de paz. ¿De acuerdo? Así es. Es más comercializar que hablar de lo espiritual. Ahora, la mayoría de las personas buscan descansar en estas fechas. Tú recordarás que nosotros corríamos en Navidad a varios lugares a descansar porque no había tiempo durante el año. Eran las vacaciones que más podíamos pues juntar nuestras fechas de tu trabajo y del mío. Pero fíjate, preparando todo este tema especial de la Navidad, un evento con trascendencia espiritual, me llegó a mi mente, fíjate cómo llegamos también nosotros de una manera equivocada a buscar descansar en estas fechas de Navidad. Y no tiene nada de malo, ¿no? Repito, pero sí tiene sentido que dentro del descanso, pues también debemos tener un lugar para Jesús, el Hijo de Dios. Y para algunos son fechas de dolor, fíjate, por la muerte de alguien o la enfermedad o el abandono. Inclusive yo creo que todas las familias estamos esperando que no suceda nada en estas fechas. Así es. Porque es desastroso el que se detenga una cena de Navidad porque alguien ha muerto, porque alguien está gravemente enfermo. Sí. Y se traen también los recuerdos de que si partió alguien, el que no esté en ese momento. Sí, le echaste a perder a todo el mundo la cena. Sí, sí. Y bueno, la falta de entendimiento en que la persona que conoce del Señor, pues no ha muerto. Claro. Sino tiene vida eterna, ¿verdad? Claro. Entonces, se trae todo esto a esta fecha, a esta cena, y se complican las cosas, ¿sí? Todos esos recuerdos. Ahora, agregándole que se utiliza mucho alcohol, se utiliza mucho, y ese tipo de sustancias son depresivas. Claro. Entonces, aunque en el momento pareciera que está todo bien. Te alegran un segundo, pero... Exactamente. Entonces, todo esto conlleva a afectar ese famoso 25 de diciembre, porque al menos en esta parte del mundo nosotros lo celebramos el 24, que es la Nochebuena, y el 25... Pues es Navidad. Pero qué Navidad. Sí, hay quien no termina todavía de despertar porque ni ha dormido, ¿no? Exactamente, entonces no le estamos dando ni siquiera un giro positivo. Claro. Entonces sí hay que ver, o sea, qué Navidad estamos hablando. No olvidemos los tres aspectos de trascendencia espiritual que hemos mencionado, ¿no? El del cumplimiento de una palabra profética, el del nacimiento del Salvador del pueblo de Dios y el Redentor de los pecados de toda la humanidad. Pero hay una serie de generalidades importantes, Jessica, antes de pasar al desglose central de este tema especial, la Navidad, todo un evento espiritual. Fíjate, la palabra Navidad viene del latín nativitatem, que significa nacimiento. Entonces, por ese hecho tenemos un origen etimológico de la palabra. Ahora, Navidad se utiliza para denominar el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. A veces hay quien lo reduce a un hecho histórico en un lugar determinado y con ciertos personajes y punto, ¿no? Y muy ilustrado, ¿no? Sí, claro. Por un pesebre, pastores, reyes, animales y el padre y la madre del niño. Entonces queda en esa reducción, en un hecho histórico y punto. Pero hay estudios bíblicos que nos enseñan que la fecha exacta del nacimiento de Cristo pues es desconocida, no hay una exactitud.
pero vale la pena verificar entonces que este hecho del nacimiento de Jesús se hizo coincidir con una tradición romana titulada Sol Invicti, que es decir, el triunfo del sol sobre la oscuridad, y que precisamente es celebrada el 25 de diciembre. Entonces como que se unió a través de esta fecha un calendario importante a celebrar, entonces como que se le dio realce a esta fecha, históricamente hablando. Ahora es cierto que ni Pedro, ni Juan, ni Pablo hablan en sus cartas y en sus evangelios, en el caso de Juan, no habla de una celebración de Navidad. Entonces eso nos asegura que posiblemente no se celebraba. Lo cierto es que ellos tenían otra actividad más importante, que era pues proclamar las buenas nuevas del evangelio, ¿no? Del resucitado. Del resucitado, o sea, No como del no era quedarse en el nacido. Ellos trascendieron espiritualmente, y volvemos a lo mismo, fundamentados en tres aspectos espirituales, amado hermano: el cumplimiento de una palabra profética, el nacimiento del Salvador del pueblo elegido por Dios, y el nacimiento del Salvador y Redentor de todos los pecados de la humanidad. Entonces, ¿para qué quedarte en un nacimiento cuando lo más importante es la resurrección? Sí, ellos hablaban del del Hijo de Dios? resucitado. Exacto. De las buenas noticias, de las aventurantes. Exacto, de las buenas nuevas del Evangelio. Pero en sí, ¿cuál es la trascendencia espiritual que queremos dejarle hoy en este su programa Un Minuto Basta sobre lo espiritual en la Navidad? Pues es, para empezar, es la revelación de Dios eterno, Jessica, dentro de la historia. Imagínate, Dios revelándose en la historia de la humanidad. Lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 6, donde se dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, se desprendió de su divinidad, baja, se hace ser y vive, nunca dejando de ser Dios. Amén. Nunca dejando de ser Dios. Entonces, la Navidad es ese cuadrar el hecho de una revelación de un Dios eterno a su creación. Y no se aferró a ese hecho porque pudo haber mencionado él, pues yo soy el gran yo soy, y punto. Y no, ha determinado bajar y ha renunciado a esa esencia, pero sin dejar de serlo. Así es, y eso es algo que muchas veces, si no estás en el Señor, no lo vas a entender. Claro. Tienes que estar lleno de su Santo Espíritu para poder entender, porque esto no es palabrería. Claro, no es palabrería vana. No, esto estás hablando de que tiene que entrar a tu espíritu para que lo entiendas, y te lo hablo con tanta seriedad porque para mí no lo tenía cuando no estaba en este camino. Para mí había algo bien sencillo. El infierno estaba aquí. Yo creía que no existía el cielo, creía que no existía la eternidad. Yo decía, aquí está el infierno. Me porto mal porque todos estoy en el infierno. Sí, o sea, aquí yo decía, aquí vas a pagar lo que tú debes y no existe ningún cielo. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes un encuentro divino, como lo tuvo Saulo, por eso es Pablo, estás hablando de otra cosa, estás entendiendo el nacimiento, y al resucitado lo estás viendo de otro punto de vista, de un punto de vista espiritual. Claro, entonces el nacimiento no es que quede a un lado, sino la trascendencia espiritual está en la resurrección del Hijo de Dios. Por supuesto, porque cuánta gente no nace. Claro. Aquí estamos hablando quien venció la muerte. Claro. El Dios que, como tú lo dijiste, se hizo hombre. Y no hay ningún otro nacido que haya vencido la muerte. Así es. Entonces eso es algo maravilloso, y impresionantemente que no hubo un acto físico. Claro. Recordando que él fue concebido por el Santo Espíritu. Claro, es correcto. Ahora, partiendo de este verdadero evento espiritual como es la Navidad, pues también vemos la esencia divina, Jessica, de Dios hecho hombre. En la primera vimos la revelación de Dios eterno a la humanidad. En el segundo aspecto importante estamos viendo la esencia divina de Dios hecho hombre, y lo podemos confirmar en Juan capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, la palabra en toda la plenitud es la esencia misma de nuestro Creador. Y el mismo Juan capítulo 1 versículo 14 se viene a determinar la trascendencia de este evento espiritual de gran magnitud para la humanidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un resumen fantástico de un verdadero evento espiritual, Jessica. El Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y que además viene del Padre como Hijo unigénito, y está lleno de gracia y de verdad. Es decir, es el mismo Padre entre nosotros.
Y es Juan muy claro. Todos sabemos la cautividad espiritual de estas palabras de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Estamos hablando de una esencia divina en el mundo. Amén. Y el mundo no se dio cuenta en su momento. ¿Sabes tú que hay quienes le siguen esperando? Están esperando al Mesías, sí. Otro tercer punto importante sobre esta verdadera trascendencia espiritual de la Navidad, y no quedarnos en el pesebre, sino ir más allá, es el nacimiento del amor de Dios en el nacimiento de su Hijo unigénito. No solamente se hace hombre y nace, sino que además es la muestra del verdadero amor de Dios sobre todos nosotros. Lo vemos en el Salmo 8, versículo 4. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? O sea, Dios, amado Dios, el gran yo soy. ¿Quién es el hombre para ti? Para que no lo puedas quitar de tu memoria y para que le visites, para que dejes tu trono de gloria, bajes a la tierra y estés entre él. ¿Quién es el hombre para ti? Imagínate. Qué hermosas palabras. Es una administración tremenda porque no somos cualquiera. No somos cualquier ente. Pero imagínate, analízalo. Inquietamos el corazón de Dios. Y no nos deja de su memoria. Eso es algo hermoso. Sí, el Salmo por sí solo ministra. Y estamos inquietándolo. Él quiere estar con nosotros. Claro. Y estuvo entre nosotros. Y fíjate, y lo hizo de una manera tan correcta, tan respetando las leyes naturales, que se sujetó a un vientre, a un proceso fetal, a un desarrollo, cuando él pudo haber salido de repente. Así es. Pero Él es Dios. Él es Dios. Él tiene que hacer las cosas. Él es un Dios de orden. Él mismo estableció un orden, entonces él no puede violentar el orden. Así es. Pero imagínate este salmo. Dios, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Es decir, nunca estuvo en la historia espiritual de la creación abandonarnos por parte de Dios. Siempre estuvo presente el hecho de que tenía que buscar una manera de estar entre nosotros. Ahora, también es el nacimiento histórico del Salvador. Fíjate, no es solamente una fiesta de la Navidad, es el nacimiento histórico del Salvador, y lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces todos sabemos que se da cuenta José y en secreto busca repudiarla por ser un caballero justo, ¿verdad? Entonces dice, pues no voy a difamarla, y decide retirarse. Pero un ángel le habla a José y le manifiesta todo el poder y la trascendencia de este hecho. Es en Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 21, donde queda establecido esta conversación de un ángel con José. Y pensando él en esto, es decir, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, del linaje que se había ya profetizado, que vendría el Hijo de Dios, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces José ha creído, y José se levanta y va a hacer lo propio, lo que le ha dicho este ángel. Qué gran hombre. Definitivamente. Qué gran hombre. Y creo que poca atención le ponemos a José. Sí. Pero es un gran hombre. Con pocos actos ha demostrado que es obediente, que es fiel y temeroso. Así es. Entonces, fíjate, aún en la figura mínima, porque siempre obvio que el primer lugar se lo lleva Jesús y está su madre María que le ha acompañado, y la figura mínima sería que sea José, pero hoy está ministrando fuertemente en nuestra vida. Usted necesita, amado hermano, ser obediente. Ser más como José. Más como José, en ese sentido, ¿no? Claro, ponte a pensar, Martín, si en estos momentos alguien te dice que la mujer que no has tocado está embarazada y que lo hizo Dios. No, claro, que primero lo publicas en el Face. O sea, no, en serio, o sea, es algo que... Y dices todo lo que tengas que decir. O sea, estás hablando de un hombre, de un corazón, de un hombre obediente, un hombre sometido, un hombre creyente y definitivamente un hombre que cuidó de Jesús
de una manera impresionante. Claro. Ahora, estamos tocando el tema especial, amado hermano, de la Navidad, un verdadero evento espiritual. Y estamos a punto de cerrar, Jessica, porque es la encarnación. Hablar de Navidad es hablar de la encarnación del Dios eterno y poderoso. Y viene a mi mente otra vez que es Dios mostrando una preexistencia celestial, y es en Juan 1:1, cuando nos ha determinado que al principio era el verbo, y era el verbo, y Dios era el verbo. Entonces hay un hecho de un sentido espiritual tremendo, donde hay una preexistencia celestial, es decir, siempre estuvo en la idea de Dios estar presente con nosotros. Ahora, Dios, como creador del universo, pues se revela a los hombres para que le conozcan y le adoren. Fíjate, esto es una parte importante que a mí en lo personal creo que yo me quedaría con todo el programa con este hecho. Es Dios el creador del universo que a través del nacimiento se revela a los hombres para que le conozcan y le adoren. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, Jessica. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos hacían su trabajo, ¿verdad? Pastores pues cuidando ovejas, cuidando su rebaño. El versículo 9, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ya el simple hecho de la presencia de estos ángeles enviados por el Señor daban a ellos una idea de algo espiritual que estaba sucediendo. Dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque hubo temor en ellos, ¿no? Al verse cubierto por esa luz. No teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. De gran gozo. Entonces Navidad es de gran gozo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y vuelve a subrayarse el linaje dentro de la palabra profética que se había ya mencionado por el profeta Isaías. Versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y este es el hecho con el que se queda uno generalmente. No ve el ambiente espiritual que hay detrás de todo esto, que es la presencia hacia unos seres humildes de trabajo, como son los pastores, y que son los que reciben la anunciación directamente, ¿no? Y es el que le dice, no teman, vayan y búsquenle, porque les ha nacido, les damos las buenas nuevas y porque viene para todo el pueblo, no nada para ciertos, ¿no? Sino para todo el pueblo, y entonces les dan la señal que hallarán a este niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y todos sabemos por qué estaba en el pesebre, ¿no? Porque ya no había lugar en ningún aposento ni en ningún otro lugar para dormir, no había. Estaban haciendo, recuerdas tú, habían tenido el camino para el censo, entonces estaba aquello abarrotado, diríamos, y no había lugar. Entonces, de alguna manera volvemos a ver la humildad, y ya proféticamente se había hablado de ello. En el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel, el que les había anunciado. Primero este ángel llegó y se vio una luz, ellos temen, pero le dice, no teman. Pero dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. En ese momento, todo empezó a cambiar, Jessica, y yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos cada Navidad a partir de este día. Quedarnos con lo que sucedió en lo espiritual, no en la reducción de lo que ha quedado el hecho en lo material. Dice el versículo 13, amado hermano, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y este es el versículo 14, Jessica, con el que podemos hoy dejar en claro que la Navidad, más que una fiesta y un hecho comercial, es un verdadero evento espiritual. Dice el versículo 14, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Crees tú que vale la pena reducir la Navidad a un nacimiento y a una serie de actividades festivas? No, creo firmemente que más que el nacimiento es el resucitado. Claro que entendemos que sin uno no hubiese pasado otro. Claro. Pero para nosotros
es un día recordar que en esta fecha nació el resucitado. Amén. Sí, que eso creo que es lo más importante. Para los que llevamos un servicio y estamos en este camino del diario, debe de ser más que reducirlo a tan grande, increíble, indescriptible, y yo humanamente todavía no puedo entender, les soy honesta, el amor que Dios puede tener con el hombre, sabiendo quiénes somos, sabiendo que le fallamos, sabiendo que recaemos. El amor es algo que yo todavía no entiendo, y cuando yo entendí que Él me amó primero, yo me quedé con Él hasta la fecha. El que Él sepa cómo somos y Él sepa que tendemos a fallarle, y que Él nos ame tanto y haya dado a su Hijo y no deja nada, Él te da todo. Es un momento de retomar, si estabas alejado de Dios, si le conocías, pero habías puesto tus ojos en el hombre, que eso es una tendencia que tenemos muchos de los que llegamos a una iglesia y vemos muchos defectos. Déjame decirte que las iglesias son hospitales, las iglesias, el Jesús vino por el enfermo, no por el sano. Entonces, si estás apartado, hoy es un momento para que pienses algo bien importante. Más que la Navidad, más que las fechas, yo te quiero para siempre. No te quiero para un 24, no te quiero para un 25 de diciembre, te quiero para el resto de mi vida. Por eso elijo recibirte hoy como mi único Salvador, como el resucitado. Vive en mí y quédate conmigo, porque si tú estás conmigo, yo voy. Si tú no estás conmigo, no me muevo. El Señor ha tocado tu puerta. Ábrele, abrázale y dile: yo no me voy, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo el resto del año. Amén. Amado hermano, no se trata de guardar la loza y entonces decir, bueno, no es una fiesta, no. Se trata de celebrar en una cena con la familia, ir a congregarse antes, alabarle, glorificarle. Se trata de reunirnos en torno al lugar que en la casa esté designado para ello. Pero también se trata de prepararle en nuestro corazón un pesebre al Hijo de Dios. En nuestra mente un pensamiento de alabanza y de adoración. Y en nuestra vida diaria, una vez que veamos, sintamos su gloria y su misericordia, recordarle siempre como el gran yo soy. Es decir, como el que al principio, siendo verbo, buscó la manera de llegar a nosotros porque siempre estuvimos en su memoria como su creación, como sus hijos amados. Y no solamente darle a su pueblo elegido, al Salvador, sino darnos a toda la humanidad la redención a través de Jesús. Este es su programa Un Minuto Basta. Le amamos. No deje nunca de glorificar el nombre del Hijo de Dios. Amén. Bendiciones. Feliz Navidad.